realmente los 23 tuvieron algún tipo de respuesta clínica. Si nosotros sumamos el 70 y el 17, son 87% de respuestas globales, o sea, una respuesta muy alta en pacientes con un linfoma que ha recaído, ya sea después del autotrasplante, si recibió Brentuximab y autotrasplante o si no ha recibido Brentuximab. Ellos evaluaron estas tres posibilidades. Entonces, todos los pacientes, casi de manera indistinta, tenían algún tipo de respuesta clínica y claro que es muy importante este número, 87% de respuestas globales. Este 13% que no cumplía la definición de una respuesta parcial, pero son pacientes que obtuvieron una enfermedad estable, que realmente se traduce como un beneficio clínico para un paciente en un contexto de refractariedad o recaída. Y aquí la única cosa es que la evaluación de la respuesta se hacía con los criterios del 2007 del grupo de evaluación a respuesta al tratamiento del linfoma y no con la escala de Lugano. Y otro dato importante de este fase 1 y fase 2 es que la duración de la respuesta con estas nuevas terapias es importante. O sea, ¿cuál es el punto a vencer? Pues que Brentuximab, la respuesta no es muy duradera. Entonces, las nuevas terapias quieren evaluar cuánto tiempo los pacientes se mantienen con algún tipo de respuesta. Y como vemos en este primer seguimiento que fue publicado en el New England por el doctor Ansel y su grupo en el 2015, pues había pacientes a 80 semanas que seguían en tratamiento y con respuesta. Finalmente viene la actualización que se publicó el año pasado en JCO por el grupo de Arman y colaboradores, donde ya explican los resultados de las 4 cortes que se hicieron del CheckMate 205. Estas 4 cortes involucraron a 243 pacientes que fueron evaluables y la corte A son 63 pacientes. Recordemos que todos habían recaído o mostrado refractariedad a un trasplante autólogo, o sea, todos ya habían sido sometidos a un trasplante autólogo. Pero la corte A era virgen a Brentuximab, la corte B había recibido Brentuximab antes del trasplante y la corte C había recibido Brentuximab antes o después del trasplante. Entonces, esas eran las diferencias entre las 3 cortes. Y como ven, las tasas de respuesta global variaban entre un 68, 66 y hasta 77%, o sea, respuestas muy altas. Y las respuestas completas, pues nada despreciables, 22, 9 y 17% respectivamente. Algo importante es que al seguimiento, que en 18 meses de esta actualización, solo el 40% de los pacientes sigue con la inmunoterapia. ¿Qué quiere decir? Que el 60% ya no sigue con el tratamiento. El 30%, aquí no se alcanza a ver, más o menos el 25% o el 30% abandonó por progresión de la enfermedad, que eso era un criterio ya de exclusión, y solo el 8% abandonó el tratamiento por toxicidad relacionada al fármaco. O sea, esto nos habla de que el fármaco es tolerable, es seguro y da respuestas prolongadas y buenas respuestas profundas. Aquí es la misma gráfica que veíamos inicialmente, pero ya en la actualización seguimos viendo un beneficio para casi todos los pacientes. 19% de esta gran corte logró una enfermedad estable, que no es nada despreciable, y vemos que la mediana para que los pacientes empiecen a responder es de 2 meses, o sea, es una terapia efectiva, rápida y relativamente segura. La supervivencia libre de progresión a 12 meses fue del 54% y la mediana de tiempo de respuesta fue de 16% de manera conjunta para las 3 cortes. Y vemos que los pacientes que lograron respuestas completas, respuestas parciales o enfermedad estable, pues la gran mayoría sigue vivos a 2 años. Claro que hablar de un impacto real en supervivencia global en linfoma de Hodgkin requiere un seguimiento mucho más largo. Entonces, pero bueno, es importante saber que los que logran una enfermedad estable también se benefician de haberlo hecho. En cuanto a los efectos adversos, pues aquí esta revisión, esta extensión del CheckMate original, sí demostró que hay efectos grado 3 y grado 4 importantes, principalmente neutropenia, hasta en un 8% de los pacientes, elevación de lipasa, elevación de ALT, hasta en 9%, que son los efectos más serios, y los efectos inmunológicos también, 12% de los pacientes desarrollaron tiroiditis o hipotiroidismo, 9% rash y 4% de hepatitis grado 3 o 4. Y algo importante de esta actualización es que se siguió a los pacientes, inclusive después de aquellos que fueron candidatos a recibir un allotrasplante, se les dio seguimiento después del allotrasplante. De hecho, una vez que se hizo la corte para este ensayo, llevaban 6 meses al menos los pacientes que habían sido sometidos al allotrasplante. Entonces, se quiso saber
si el exponer al paciente a inmunoterapia tiene algún tipo de implicación en cuanto a la enfermedad de injerto contrahuésped aguda, crónica, en cuanto y a la mortalidad relacionada al trasplante. Y ellos lo que hicieron fue medir las concentraciones plasmáticas de nivolumab en estos pacientes sometidos al trasplante, que fue una cifra nada despreciable, fueron 54 pacientes, y demostraron que no hubo en el análisis univariado ningún tipo de relación en cuanto a la última dosis de nivolumab, la dosis acumulada de nivolumab y el desarrollo de H crónico o agudo. De hecho, la tasa de H agudo más o menos fue de 20%. Lo único que sí recalca el estudio y que no se comenta a fondo es que el 5% de los pacientes que se fueron sometidos al trasplante desarrollaron un síndrome hiperagudo de enfermedad de injerto contrahuésped, que es una tasa más alta de la que está normalmente reportada. Y bueno, había una cuarta corte, que esta es un estudio que todavía no están los resultados publicados, pero sí en cuanto a la tolerabilidad, es qué pasa si usamos nivolumab de primera línea en pacientes con enfermedad avanzada, estadios 3, 4 o estadio 2 con marcadores desfavorables. Y aquí lo que hacían es reclutaron a 51 pacientes, se les dio nivolumab por 4 dosis, después se les dio los 6 ciclos de ABD, simbilomicina, con nivolumab, o sea, las 12 dosis completas. Y aquí lo único que se ha evaluado es los efectos adversos. Como vemos, 86% tuvo algún tipo de efecto adverso, o sea, no, es una tasa alta, y un efecto adverso severo, grado 3 o 4, 50%. Los más comunes, neutropenia y neutropenia febril. Entonces, quiere decir que sí hay un lugar ahí, necesita mejorarse o ver de qué manera se puede mejorar este esquema, porque pues, las tasas de efectos adversos comparados con ABVD pues sí son mayores. Y no solo nos quedamos ahí, diversos estudios, digo, una vez que el paciente, por ejemplo, recae después de una ABVD o de la primera línea que acostumbremos a usar, pues existen varias opciones terapéuticas, quimioterapia de segunda línea, generalmente que incluya gemcitabina o platino, con estas tasas de respuesta que varían según los reportes. Pero ¿qué pasa si queremos optar por un tratamiento que no lleve quimioterapia convencional? Entonces, esa pregunta se la planteó Herrera y colaboradores, y en este artículo en blog del año pasado describieron los primeros resultados de este ensayo utilizando o combinando brentuximab con nivolumab, con una tasa de respuesta global de 82% y completa del 61%, o sea, equiparables a lo que es la quimioterapia. Entonces, aquí vemos la misma gráfica de cascada, que los rojos son respuestas completas, o sea, es impactante ver este tipo de respuestas en este contexto, pero bueno, son pacientes que habían recaído después de una primera línea de tratamiento. El 90% había recibido como primera línea BBD, se les dio este esquema con 4 ciclos de brentuximab y nivolumab, y estos fueron los resultados. Claro que la finalidad era que estos pacientes llegaran a un autotrasplante, y lo logró 54 pacientes. De esos 62 que inicialmente, 60 que fueron evaluables, 54 pudieron llegar a un autotrasplante. Y finalmente el 80% después del trasplante logró una respuesta completa. Y ellos demuestran en este artículo que no hay ningún tipo de repercusión en cuanto a la movilización o en el tiempo de injerto de mieloide o plaquetario. Estos son los efectos adversos, igual predomina náusea, fatiga, algunos grado 4 no hubo reportes, sí algunos grado 3, principalmente las reacciones infusionales que se dieron en los ciclos iniciales de brentuximab, pero ya el segundo y el tercer ciclo fueron de menor incidencia. Y bueno, aparte de nivolumab, también tenemos a pembrolizumab, que en el estudio fue un diseño muy parecido a que se utilizó para nivolumab. En el Keynote 13 fue la dosis de seguridad, básicamente se optó por utilizar 10 miligramos por kilogramo hasta la progresión por 2 semanas, y los resultados son estos. Si ustedes ven, pues son resultados similares a los que se obtienen con nivolumab, tasas de respuesta globales del 65%, la completa un poquito menor, del 16%, y los efectos adversos, sí, los inmunológicos siguen predominando. Y bueno, esta es la gráfica de seguimiento inicial, pero si nos vamos a la corte o a la última actualización de este estudio que se publicó en el 2017 en JCO, son las 3 mismas cortes, o sea, muy parecidas, los que estuvieron antes expuestos a Brentuxi, los que habían recibido auto y Brentuxi, o los que en algún momento habían recibido Brentuximab después de un autotrasplante.
Y las tasas de respuesta global son bastante similares a las que se obtuvieron por nivolumab. Vemos que 22% logró una respuesta completa, el 46% una respuesta parcial, y la sobrevida libre de progresión a 9 meses, que fue la corte de esta actualización, es de 63%, es una sobrevida libre de progresión muy buena en el contexto de estos pacientes, ¿no?, que son recaídos o refractarios después de las mejores terapias disponibles. Y bueno, con base a esto lo que podemos concluir es que estos fármacos son seguros para los pacientes, que seguramente se está buscando de qué manera colocarlos. De hecho, hay muchos estudios corriendo ya, incluso con inhibidores de JAK2, por la fisiopatología de la expresión de PDL1 y de manera sinérgica con JAK2, y se está buscando la manera de qué manera colocarlos en los esquemas o en los diagramas de flujo de tratamiento para los pacientes con linfoma de Hodgkin. Seguramente en algún momento los veremos ya en primera línea o seguramente después de la primera línea como terapia de rescate inmediata, y pues esto ha quedado demostrado por las altas tasas de respuesta que se obtienen con estos medicamentos. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Javier de la Serna Torroba. Él es hematólogo que labora en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario 12 de octubre en Madrid, España. Él es toda una autoridad en el tema. Tenemos la fortuna de contar con uno de los líderes del JIMEMA. Tiene muchísimas publicaciones sobre el empleo de estos nuevos fármacos que él mismo, en sus propias palabras, califica como un hito